Y algunas cosas que a lo mejor pasan desapercibidas, que no hemos entendido. Padre, en esta hora te doy gracias por la bendición que me das de estar aquí, Señor, y de poder exponer tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, de cada uno de los que están aquí, mi Señor, para que en nuestro corazón, Señor, atesoremos tu palabra, Señor. Que seamos, Señor, de aquellos que hemos recibido la semilla en buena tierra y que en su tiempo, Señor, demos el fruto y fruto abundante, Señor. Así como lo dice tu palabra, que nosotros podamos estar a la orilla del río, Señor, como ese árbol que recibe la bendición, Señor, del agua y siempre está verde, siempre está frondoso, Señor, y siempre tiene mucho fruto. Permítenos, Señor, nosotros ser buena tierra, Señor, donde tú puedas depositar tu semilla, Señor. Y asimismo un día, Señor, convertirnos no solo en los que escuchan, sino en los que también hacen tu palabra, Señor, y obedecen, Señor, a tus instrucciones. Y con ellos, Señor, caminan hacia la voluntad eterna que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo le quiero invitar el día de hoy. Aquí hay Biblias, no sé quién quiera una Biblia. Lo quiero invitar a que leamos el libro de Santiago. Y a veces no hablamos mucho del libro de Santiago porque el apóstol era duro. Era duro en su forma de hablar. ¿Quién quiere Biblia? ¿O quién? Letra grande. A ver, vamos a ver en la letra grande. A ver, si lo alcanza a ver. Tiene letra grande, pero no sé si le alcanza a ver. Santiago. El apóstol Santiago fue uno de los que caminó con el Señor. Sí, fue uno de sus discípulos. Pero el apóstol Santiago nos habla acerca de muchas instrucciones que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida, ¿sí? Nada más que nos habla un poquito fuerte, un poquito duro, pero a veces necesitamos que así nos hable la palabra porque somos de duro entendimiento. En México dicen que somos de cabeza bien dura, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo, del apóstol Santiago nos habla esto. Mire, quiero llevarlos a partir del versículo 19. Santiago 1, versículo 19. Mire lo que dice esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por esto, mis amados hermanos, dice, todo hombre. Y cuando dice todo hombre, implica hombre y mujer. Dice, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué cree que el apóstol nos está dando ese consejo? Ahí hay tres cosas importantes. Nos está diciendo que nosotros tenemos que ser rápidos para escuchar, pero tenemos que ser lentos para hablar. Pero dice que también tenemos que ser lentos para enojarnos. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Algunas veces hay discusiones en las cuales nosotros hablamos, nosotros soltamos la palabra, pero no analizamos lo que hablamos, ¿sí? Y a veces esas palabras llevan tono hiriente, ¿sí? A veces cuando no escuchamos correctamente lo que la persona nos dice, nos ofende. ¿Y cuál es tu reacción? Tú hablas, porque hablas a través del enojo. Por eso el apóstol nos está dando ese consejo. Quiero que me acompañen rápidamente a lo que dice Proverbios 5, versículo 1 y 2. ¿Cuál, perdón? Proverbios capítulo 5, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría y escucha sabiamente
escucha cuidadosamente mi sabio consejo, ¿sí? Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido, ¿sí? Mire qué consejo tan grande, ¿sí? Que si nosotros prestamos atención a su sabiduría, ¿sí? Yo ya les he comentado algunas veces que la sabiduría se encuentra en la palabra del Señor, ¿sí? Porque dice el proverbista, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a conocer a Jehová? A través de la escritura. Si no leemos, no lo conocemos, ¿sí? Es imposible, ¿sí? Si no tenemos cuidadosamente el consejo de Dios, pues vamos a hablar desde nuestra carne. Y nuestra carne siempre va a hablar cosas que pueden lastimar a la otra persona. Sí. Vamos a escuchar cosas que nos van a lastimar a nosotros. Y después, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Vamos a estar enojados, ¿sí? Por eso aquí el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 19 nos dice que dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Ahí mismo, mire, en Proverbios 10, 17 y 19 dice esto. Proverbios 10, 17 y 19 dice, los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrían. Y dice, mire lo que dice el versículo 18, encubrir el oído te hace mentiroso, difamar a otro te hace necio, ¿sí? Si tú escuchas, vamos a decirlo así, alguna cosa de otra persona, sin comprobar si es verdad, y tú lo hablas, tú estás haciendo de tu vida, ¿sí?, una necedad. Por eso el apóstol Santiago nos dice que nosotros tenemos que tener bastante cuidado, tenemos que ser rápidos para escuchar, pero tenemos que analizarlo, porque después de escuchar nosotros hablamos. Es una ley de la naturaleza. Si usted al niño, cuando está pequeño, cuando está bebito, usted le tiene que ir enseñando las cosas, ¿verdad? Le tiene que ir diciendo papá para que sepa quién es el papá. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿sí? Usted tiene lo que escucha, usted lo puede hablar. En pocas palabras, de lo que usted alimente también su oído es de lo que va a hablar, ¿sí? Es inevitable, ¿sí? El ser humano tiene esa característica que repite lo que escucha. Pero si escuchas cosas que no son correctas, vas a hablar desde ese punto de vista. Y así también te puedes enojar a causa de lo que está pasando, ¿sí? Mire, versículo 20 de 1 Santiago dice esto: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? El enojo, cuando usted se enoja airadamente, y aquí le estoy tratando de decir que no es que usted no se enoje, usted tiene derecho a enojarse, ¿sí? Pero lo que no es bueno es cuando la ira incontenida, cuando va más allá del enojo, lo hace a usted cometer pecado, ¿sí? Jesús les dijo esto, les dijo, airaos, pero no pequéis. Y el Señor les daba ese consejo porque en medio de la ira nosotros cometemos muchos errores. ¿Cuántas veces el esposo no ha lastimado a la esposa airado? ¿Cuántas veces la esposa no ha lastimado al esposo airado? ¿Y cuántas veces el esposo y la esposa no han lastimado a los hijos por estar airados? Y han hablado y han sembrado palabras en el corazón de los hijos o de los esposos o de los hermanos que se han penetrado en su interior y ha causado dolor y bastante sufrimiento. ¿Por qué? Porque la ira, dice aquí el apóstol, la ira no obra la justicia de Dios, ¿sí? No nos permite recibir lo que Dios quiere, ¿sí?
La ira solo nos conduce a la destrucción. Si usted un día puede ir a un lugar, una cárcel, a un centro de detención, un reclusorio de alta seguridad, le aseguro que muchos le van a decir que fue por un momento donde perdieron el control. Cierto. ¿Sí? Porque la ira te lleva a la destrucción. La ira te lleva a cometer cosas que te van a después desarrollar arrepentimiento, pero ya la consecuencia de esa ira ya está ahí. ¿Sí? Mire lo que dice, sigue diciendo el versículo 21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia, ¿sí? Toda inmundicia. Y cuando habla toda inmundicia es todo lo que nos aparta del Señor, ¿sí? Y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? ¿Por qué? Es como, esto se lo voy a hacer como un ejemplo aquí. Es como nos habla de despojarnos, ¿sí? Nos habla de quitarnos, ¿sí? Y cuando usted viene del trabajo, viene sucio, normalmente se quita la ropa, ¿verdad que sí? Cierto. Se quita la ropa para poder entrar al baño y ponerse una ropa limpia. De eso está hablando el apóstol. Usted tiene que ir desechando todas esas conductas, ¿sí? Que antes estaban en su vida. Poco a poco irse quitando las prendas. ¿Qué hace el ser humano? Se quita los zapatos, ¿verdad? Se quita los calcetines. Vamos a ponerle ahí que esas son conductas que usted tiene, ¿sí? O alcohol, drogadicción, lo que usted tenga en su vida, ¿sí? Vaya quitándose los zapatos, vaya quitándose los calcetines, vaya quitándose la camisa, la ropa interior, ¿sí? Los pantalones, para que usted quede desnudo delante de Dios, para cuando usted entre, cuando Cristo venga y lo purifique, le ponga ropas nuevas, ¿sí? Amén, amén. La Biblia nos dice en Apocalipsis que las vestiduras de los ancianos eran ropas nuevas, eran ropas blancas. Y eso solo es cuando Dios vino e hizo la transformación. Pero a usted le corresponde irse quitando la ropa. A usted le corresponde irse despojando de aquello que a usted le impide acercarse a Dios, ¿sí? El Señor ya vino y hizo el sacrificio, pagó por usted en la cruz. Ahora a usted le corresponde irse despojando de todo aquello que lo conduce a su propia destrucción, ¿sí? Se refiere, cuando dice que es despojarnos, se refiere a los deseos internos y a las conductas, ¿sí? Que nosotros tenemos. Y nos habla que acerca de la salvación de nuestra vida, ¿sí? Y el cambio en ella es por aceptar la palabra de Dios y permitir que se arraigue en nuestro corazón y así ser transformados por el amor de Dios a través de su palabra, ¿sí? Si nosotros lo conocemos a Dios, nosotros podemos ser transformados, podemos ser lavados, podemos ser limpiados, pero también nos toca a nosotros poner ese granito de irnos quitando esas conductas, ¿sí? Por eso Jesús les decía, el que robaba ya no vuelva a robar, ¿sí? A la mujer adúltera le dijo, vete, no sigas pecando, ¿sí? Le dijo a algunos, devuelve todo lo que le has quitado a la gente, devuélvele. Ya no sigas con las conductas, ya no sigas con tu misma forma de vivir, no sigas con tus mismas intenciones, ¿sí? Mire, quiero que me acompañen al libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 y 24, al 24, perdón. Dice esto: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. La sensualidad son los sentimientos, son las emociones, ¿sí? Y luego dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, ¿sí? Yo estoy leyendo otra versión.
Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejante de Dios, quien es verdaderamente santo. ¿Sí? Mire lo que dice la versión 60, la que usted está leyendo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, de la vieja naturaleza, ¿sí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según la justicia, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Y es el mismo consejo que nos estaba dando Santiago aquí en el versículo 21, que decía, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. ¿Sí? Jesús le dijo esto a los discípulos, les dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida. ¿Sí? Por eso es necesario darle importancia a la palabra, darle importancia a leer la Biblia o a escuchar la Biblia, palabra del Señor. Hebreos, el libro de Hebreos nos dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Mire lo que sigue diciendo el apóstol Santiago. En el versículo 22 del capítulo 1 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, ¿sí? Porque ¿de qué nos serviría a nosotros conocer toda la palabra o conocer toda la Biblia? El Señor Jesús nos enseñaba que los diablos o el diablo y sus hacedores, los que hacen la maldad, conocen la palabra. Conocen la palabra, y de hecho Jesús en el capítulo 4, creo que es de Mateo 4 y de Juan 4, parece que es llevado al desierto para ser tentado, y el diablo, Satanás, le habla porciones de la palabra. ¿Sí? Y no nos sirve de nada si nosotros conocemos toda la palabra. Alexa, música de adoración instrumental. Alexa, música instrumental. Tienes una estación, concentración con música clásica en Amazon Music. ¿De qué me sirve a mí conocer toda la palabra si mis actos no reflejan que yo conozco a Dios? Santo. ¿De qué me sirve a mí decir que voy a la iglesia si mi comportamiento es el erróneo? Por eso el apóstol Santiago nos está diciendo, sed hacedores, no solo escuchemos. ¿Sí? ¿Por qué no solo escuchar? Porque cuando nosotros solo escuchamos, dicen aquí en México, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero si nosotros escuchamos y hacemos, es probablemente que aprendamos más. ¿Sí? Mire lo que dice. La palabra de Dios debe llevarle a experimentar una transformación en su vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Cuando usted escuche la palabra, cuando usted conozca la palabra, eso lo debe llevar a usted a ser transformado. Y cuando usted escuche que el Señor le dice a través de su palabra que usted tiene que tratar a su esposa de la manera correcta, si usted solo lo lee y solo lo escucha, pero no lo hace, está siendo desobediente a la instrucción de Dios. ¿Sí? Lo mismo en viceversa, la esposa con el esposo, con los hijos. Si nosotros vamos allá afuera y conozco la palabra, pero yo le falto el respeto a la policía, al tránsito, al ejército, estoy siendo desobediente a lo que el Señor me instruye, que dice que los debo de honrar. ¿Qué pasa si yo conozco la palabra, pero estoy enojado con mi padre? O estoy enojado con mi madre y no les he podido perdonar. O no he podido perdonar a la mujer que me engañó.
o a los hijos que me ofendieron, o al amigo el que me ofendió, y conozco la palabra y he escuchado que Jesús me dice que perdone, pero yo no quiero perdonar, estoy siendo desobediente. Solo he sido un oidor, pero no he sido hacedor de los mandatos del Señor. O como cuando el Señor dice, vayan y prediquen, vayan y lleven las buenas nuevas, pero no lo hacemos. Sabemos que el Señor nos envió a eso, pero no lo hacemos. Solo somos oidores, no somos hacedores de la responsabilidad y del privilegio que el Señor nos ha dado, de que nosotros podemos llevar su mensaje. Por eso Él quiere que nosotros seamos hacedores. Amén, amén. Les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, les dice, al final de ese capítulo le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, pero también dice, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Y qué les enseñó Jesús durante su trayecto? Les enseñó, sí, milagros, les enseñó prodigios, sí, les enseñó cosas extraordinarias, pero también les enseñó que había que perdonar. También les enseñó que había que servir. También les enseñó que cuando aquel viniera y les robara, le entregaran todo. También les enseñó que cuando la gente viniera y los ofendiera y los vituperara, también tuvieran la capacidad de ser mansos. Así era como el Señor nos enseña. Y a veces nosotros no queremos entender que si solo somos oidores, somos como aquella persona que solo escuchó, pero se quedó en el mismo lugar. Yo conozco muchos hombres que han terminado la universidad y que han terminado algunos cursos con honores, pero hasta ahí se quedaron, no ejercieron lo que estudiaron. Santo. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. Si nosotros solo escuchamos la palabra, pero no la obedecemos, no actuamos, vamos a quedarnos como aquellos que terminaron su carrera, pero no la ejercieron. ¿Sí? Y que los ve ahora en una posición donde ellos no han alcanzado lo que Dios quería que ellos alcanzaran. Somos oidores, pero Dios quiere que seamos hacedores de su palabra, ¿sí? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera a un espejo su rostro. Y cuando usted se mira al espejo, usted se mira a usted mismo. Y le aseguro que muchas veces nos hemos parado frente al espejo y nos hemos recordado todos nuestros defectos. Yo algunas veces lo hacía. Me paraba al espejo, me empezaba a mirar y veía todos mis defectos, todas mis desvirtudes. El problema es que después de mirarme al espejo, no hacía nada para mejorarlas. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, es como quien se para al espejo, pero solo no actúa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienes al espejo, te acuerdas de tu apariencia, pero luego te vas y te olvidas de cómo te veías. Y te aseguro que en la tarde, cuando te vuelvas a ver, no te vas a ver como te veías en la mañana. Wow. Mire nada más qué profundidad existe en esto, ¿sí? Porque si escuchas la palabra y no la obedeces, ¿sí? Es como ver tu cara en el espejo, solo que se activa según la palabra. Solo el hombre que se actúa según la palabra será bienaventurado en lo que él hace, ¿sí? Es una de las promesas del Señor que dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, si nosotros obedecemos a sus preceptos, si nosotros caminamos en su voluntad, dice que la bienaventuranza, las bendiciones nos van a seguir. El salmista termina diciendo, dice en un salmo, ciertamente el bien y tu justicia me seguirán todos los días de mi vida. Pero ¿qué era necesario? Caminar bajo la voluntad. El salmista muchas veces le dijo al Señor, enséñame tu camino, guíame por el camino de la rectitud, examina mi corazón, que sabes que sí he cometido pecado, pero examíname y ayúdame a caminar en rectitud.
Pero si no lo hacemos, si nos mantenemos ahí, normalmente el ser humano a veces no quiere reconocer sus propios errores. Y algunas veces culpa a los demás de sus propios errores. Y para él siempre va a ser culpable a otra persona, pero él no. ¿Sí? He conocido algunas personas que dicen, yo he sido un excelente padre, he sido una excelente persona, pero cuando yo he estado cerca de ellos, he visto cómo tratan a la esposa, he visto cómo tratan a los hijos. Y la verdad, lo que hablan, lo que él habla, no es la realidad que vive. Santo. ¿Sí? Tratan de engañarse a sí mismos, porque no viven conforme a lo que hablan. Y aquí el apóstol Santiago nos está diciendo que nosotros debemos vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí? Dice el versículo 24 de Santiago 1, dice, porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida de cómo era. ¿Sí? A veces se nos olvida cómo éramos. Mire, quiero que me acompañen. Quiero que me acompañen a Lucas 6:46 al 49. 6:49. ¿Lo tienes? ¿6 qué? Lucas capítulo 6, del versículo 46 al 49. ¿Qué dice esto? ¿Por qué? Léelo, Sí. mi amor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y ve cómo dice el Señor ahí, dice, el que escuchó y actuó, hizo su casa prudentemente y se fortaleció esa casa y vinieron las dificultades y esa casa prevaleció. Pero aquel que escuchó pero no obedeció, edificó su casa sin cimientos fuertes. Vinieron los ríos, vinieron los vientos y esa casa se destruyó. Pero los dos hombres estuvieron en el mismo lugar. Los dos escucharon, nada más que solo uno obedeció. Por eso decía que debemos ser oidores, ¿sí? No por el simple hecho de que digamos, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, ya nos vamos, ya todo se acabó. No, usted tiene que hacer lo que el Señor le dijo a través de su palabra, ¿sí? Si miras en el espejo, tú puedes olvidar lo que ves, pero si miras atentamente la palabra de Dios y la pones en práctica, Dios bendecirá tu obediencia. Vamos a ir a 2 de Corintios 3:18. Que dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. Y quiero que me acompañen también a Juan capítulo 13, versículo 17. ¿Cuál? Juan capítulo 13, versículo 17, que dice esto. Dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las obedecieres. El Señor les había dado una cantidad de reglas y les dice, termina diciendo, si sabéis estas cosas, bienaventurado serás si tú las haces. Bienaventurado significa bendecido,
¿sí? Vas a recibir bendición. Mire lo que dice el versículo 26 de Santiago 1. Dice, me salté el 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bendecido en lo que hace. Versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana, ¿sí? O sea, si yo me creo que soy perfecto, Santo ¿sí? Dios. Y yo me creo que soy lo mejor de lo mejor, me engaño a mí mismo. ¿Por qué me engaño a mí mismo? Porque le aseguro que en muchas situaciones, si yo voy a la palabra, voy a estar haciendo lo incorrecto. Así es. ¿Sí? Voy a estar haciendo lo malo. Entonces, una lengua fuera de control. Y cuando dice una lengua fuera de control, no nomás es cuando usted dice groserías, también es cuando echa el chisme. Santo. ¿Sí? También es cuando usted le dice a su hijo o a su hija, eres un inútil, eres un tonto, eres un bueno para nada, nunca vas a lograr nada. Esa lengua está fuera de control. ¿Sí? Pero usted dice, voy a la iglesia. Yo no me pierdo la iglesia los domingos, no me pierdo las oraciones, pero tiene una lengua fuera de control. Lo que usted está haciendo de venir a la iglesia no le está sirviendo de mucho. Por eso dice que Santiago dice que no tenemos que ser solo oidores, tenemos que hacer la palabra, tenemos que vivir conforme a la palabra, ¿sí? ¿Sí? Usted quiere ver a una persona que tiene una vida plena, una vida realmente consagrada al Señor, escúchelo cómo habla, escúchelo, véalo cómo trata a su familia, vea cómo trata a la esposa, vea cómo se conduce cuando tiene un problema con otra persona. Ahí se va a dar cuenta, ¿sí? Porque un corazón engañoso y una lengua fuera de control son el resultado de una vida o religiosidad vacía. La pureza del corazón se revela en el habla controlada y apropiada, ¿sí? Si usted le gusta allá en el trabajo hablar con doble sentido, usted tiene una lengua fuera de control, ¿sí? Si usted se burla de las situaciones que le pasó a alguna persona, se cayó, lo que sea, tiene una vida fuera de control. Y yo sé que pareciera que Dios quiere que tengamos un estándar muy alto, ¿sí? Pero si Él lo mostró aquí en su palabra es porque podemos. Es porque tenemos todo para poder lograrlo, ¿sí? Mire, quiero que me acompañen a Salmos 34, versículos 13 y 14. Que dice así: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Sí? Mira el consejo del salmista: guarda tu lengua. ¿Sí? Más adelante en el libro de Santiago nos enseña que la lengua es un miembro del cuerpo que el hombre no puede refrenar o le cuesta mucho refrenar. ¿Sí? Dice que es tan peligrosa la lengua que puede iniciar una guerra, que puede incendiar un bosque. Y por eso el salmista está dando este consejo: guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela, ¿sí? Quiero también que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12, que dice esto: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal
y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y a veces el mal lo hacemos con la boca. ¿Sí? Por eso el apóstol Santiago nos daba este consejo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena la lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal él es vana. ¿Sí? Yo conozco mucha gente que dice, no, yo conozco la Biblia. No, yo conozco todo, yo he leído la Biblia. Pero su vida, su conducta, su forma de hablar son un mal ejemplo para los hijos. Conozco un meme que sale en las redes sociales que dice que mi papá y mi mamá en la iglesia son santos, pero en la casa Son diablos. se vuelven diablos. Llegan a la casa y empiezan a ofender, empiezan a maltratar. Yo veía una anécdota que decía que una niña anhelaba que sus padres vivieran en la iglesia, porque en la iglesia se comportaban como ella anhelara que se comportaran en su casa. Y es donde dice el apóstol Santiago, a veces nos engañamos nosotros mismos creyendo que estamos bien, porque vamos a la iglesia, porque escuchamos la Biblia, porque escuchamos canciones, porque escuchamos predicadores, pero nuestro comportamiento de nuestra vida diaria deja mucho que desear verdaderamente de la vida que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Pero mire, termina diciendo esta hermosa enseñanza en el versículo 27 de Santiago 1, dice, pero la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre está en visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y ahí está un ejemplo bien grande, ¿sí? Y nos habla del amor. Pero yo le quiero decir esto: de nada nos sirve a nosotros ir a dar amor afuera, llevarle comida al que necesita, si en nuestra casa nosotros estamos haciendo el mal. ¿Sí? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo mejor que nosotros podemos hacer es amar a los de nuestra casa y amar a los de afuera. ¿Sí? Yo conozco personas que el hijo se convirtió en homosexual y los padres por su duro corazón ahora lo desprecian, pero salen afuera y llevan comida y van a la iglesia y se dan golpes de pecho. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener el vínculo perfecto, y el vínculo perfecto es el amor. El apóstol Pablo nos enseña que si nosotros hablamos en lenguas angelicales y hacemos milagros y hacemos señales y nos le paramos y predicamos, pero no tenemos amor, dice que somos como un fierro al cual usted le pega y solo hace sonido. No servimos para nada más. Por eso el apóstol Santiago nos está diciendo que sí, la verdadera religión es en visitar al que tiene necesidad, es ver a la viuda, sí, pero termina diciendo, y guardarse sin mancha del mundo. Y cuando dice eso es guardarnos de todas esas malas acciones que nosotros mismos tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijo el mismo Jesús, dijo que los asesinatos vienen del corazón. Usted no necesita ponerle una pistola a una persona. Dice que a veces con el deseo que usted esté pensando, que dice, ojalá y te mueras, ojalá y te pase esto, usted ya está cometiendo un asesinato. Cuando usted ve a una mujer y la desea, dijo Jesús, usted ya está adulterando en su corazón, en sus pensamientos.
son las actitudes. Y esa es la ropa sucia que nos tenemos que ir quitando poco a poco. Poco a poco, poco a poco. ¿Para qué? Para que en nuestro corazón no haya engaño, ¿sí? Y nos podamos ir apartando del mal, ir llegando a tener paz en nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando vayamos delante del Señor, Él nos escuche en nuestras oraciones, ¿sí? El Señor dejó muy claro, aún en el Padre Nuestro, y nos decía que nosotros también tenemos que ir y perdonar a quien nos lastima, a quien nos ofende, al que hace las ofensas. Pero si no lo hacemos, si nosotros andamos en la iglesia y hacemos todo lo en la iglesia, pero no hemos perdonado, nuestra religión es vana. Si nosotros no amamos a los que están a nuestro lado, lo que estamos haciendo es vano. Si yo conozco toda la palabra del Señor, toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, pero mi conducta no es nada buena, es un mal testimonio, de nada me sirve. El apóstol Santiago nos enseña y nos dice que es necesario que nosotros nos demos cuenta que esas conductas tienen que ir muriendo poco a poco. Amén. Para que cuando nosotros vayamos allá afuera y le demos un plato de comida a alguien que tiene necesidad, lo hagamos con amor y no por compromiso y no engañándonos a nosotros mismos, ¿sí? Que nosotros vayamos y le demos a alguien que tiene necesidad, porque todos tenemos necesidad de alguna forma, no solo económica, no solo de alimento. Algunos tenemos necesidad emocional, algunos tenemos necesidad de una paternidad, algunos tenemos necesidad de un amigo. Todos tienen necesidad. Hay mujeres viudas que no tienen necesidad de comida, pero sí tienen necesidad de una compañía. Y no hablo de un varón, sino de una persona que vaya y le muestre el ánimo. Muchos de los muchachos que están ahí drogándose, cuando usted se pone a platicar con ellos, se va a dar cuenta que tienen carencias emocionales bien tremendas. Y nosotros los vemos y los juzgamos y los criticamos. Cuando usted ve a un alcohólico y cuando escuche su historia, se va a dar cuenta que hay muchas situaciones que lo orillaron a eso y que Dios lo quiere hacer libre. Pero si en nosotros no existe el amor, usted solo va a ver un borracho. Pero cuando usted tenga amor y cuando usted haya entendido esto que decía el apóstol Santiago, usted va a ir y va a entender que lo más grande que el Señor tiene para nosotros es que nos ha transformado, que nos ha cambiado, que quiere que nuestra vida sea recta lo más posible para que nosotros un día ayudemos a aquellos que están en la condición como la que nosotros un día estuvimos. Pero yo no puedo ir allá, no puedo decirle a una gente que su matrimonio va a cambiar, que su familia se va a restaurar, si mi esposa y yo estamos de los pelos. No me van a creer. Mi testimonio no va a ser real. No me van a creer a una persona que estén peleados entre ellos, que se puede perdonar si yo no he podido perdonar a mi padre, o a mi madre, o a mi esposa. No me van a creer. Por eso decía el apóstol, hay que ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Hay que refrenar nuestra lengua en el momento exacto. ¿Se acuerdan que el primer versículo decía que tenemos que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarnos, pero que también tenemos que ser, dijo el apóstol Santiago, hacedores de la palabra? Vamos a orar. Alexa, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús, Yeshua, nuestro Dios de generación 2. Padre, gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias porque a través de ella nos enseñas, mi Señor, que debemos ir despojándonos de la ropa, Señor, que nos mantiene sucios. Mi Señor, yo sé que nadie puede ser totalmente limpio, mi Señor. Que de una forma u otra, Señor, siempre el pecado está en nuestra vida, Señor. Pecamos en nuestra mente,
pecamos en nuestros ojos, pecamos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor. Por eso, mi Señor, siempre queremos venir a ti, Señor, para que tú seas quien nos limpie, quien nos purifiques, quien nos ayude, Señor, a despojarnos de esa mala manera de vivir, mi Señor. Mi Señor, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, mi Señor. Ponnos en nosotros el deseo de conocerla, Señor, y atesorarla en nuestro corazón, Señor, cada vez que escuchemos tu palabra, cada vez que vengamos, Señor, y escuchemos la instrucción de tu palabra, podamos ir a nuestra casa, Señor, y ponerla por obra, mi Jesús, y ponerla, Señor, a tu servicio, mi Dios. Yo sé que a través de tu palabra, Señor, las instrucciones que tú nos dejas ahí, Señor, son para nuestro bien, Señor. Son para nuestra vida, Señor. Son para tener una vida plena, mi Señor. Permite, Señor, que a través del conocimiento de tu palabra, mi Dios, nosotros podamos perdonar, mi Señor, aquel que nos ha lastimado, Señor, aquel que nos ha maltratado desde la infancia, mi Señor, aquel que nos ha vituperado, mi Señor, aquel que nos ha traicionado, mi Señor. Que podamos perdonar, Señor, aquel que nos abandonó, mi Jesús, aquel que ha hecho todo, Señor, para que nosotros estemos mal, Señor, que nosotros podamos llegar a perdonar, Señor. Tu palabra dice que la falta del conocimiento, Señor, nos mantiene cautivos. Permítenos ser libres, Señor, libre de la opresión, libre del sufrimiento. También, Señor, que a través de tu palabra, mi Señor, del conocimiento de tu palabra, mi Dios, nosotros podamos ir y pedir perdón, Señor, a aquellos o a aquellas personas a las cuales nosotros les hemos causado daño, Señor. Aquellos a los cuales con nuestra boca, Señor, a los cuales, Señor, con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, Señor, hemos lastimado, mi Señor. Permite, Señor, que a través del conocimiento de tu palabra, Señor, a través de ella, podamos hacer tu voluntad, mi Señor. Podamos ir, Señor, podamos ir y bendecir a quien tiene necesidad, Señor, pero también podamos ir, Señor, a nuestro sentimiento más profundo, Señor, y ser libres, Señor, de todas maldiciones, de todo pacto hecho con la muerte, Señor, con la ouija, con la hechicería, Señor. Señor, ir, Señor, cada vez a nuestra vida y examinar nuestro corazón, Señor, y echar fuera, Señor, cuando nosotros vemos imágenes, situaciones, videos, pornografía, Señor, que no es agradable a ti, mi Señor. Señor, ayúdanos que dentro de nuestro corazón vayamos más profundo, Señor, más profundo, a conocerte, mi Señor. Señor, queremos conocerte, queremos experimentarte, queremos disfrutarte, pero también queremos hacer tu voluntad, mi Señor. También queremos ir a tu palabra y conocerte, mi Dios. Sí, Señor. Yo de mi parte, Señor, quiero conocerte, Señor. Quiero experimentarte. Quiero que cada vez que habla tu palabra, Señor, me hables a través de ella, mi Señor. Sé que muchas veces me hablas duro, Señor, pero también sé que algunas veces me hablas con mucho amor, Señor. Muchas veces me enseñas, Señor, que puedo ser fortalecido, que puedo ser dirigido, Señor. Mi Señor, me has dado esperanza a través de tu palabra, mi Señor. Por eso, Padre, por eso atesoremos tu palabra en nuestro corazón, mi Señor. Tú dices en tu palabra, mi Señor, que es como la semilla que ha ido el sembrador y la ha regado, Señor. Permite, Padre, permite, mi Señor, que la semilla que cae sobre nuestra vida sea buena tierra, mi Señor. Sean buena tierra, mi Señor. Quita, Señor, todo lo que tienes que cambiar de nosotros, Señor. Todo lo que tienes que transformar de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, Señor. Cambia, Señor, y transfórmanos conforme tú nos quieres, Señor. Fórmanos en la vasija que tú quieres, mi Señor, para cuando venga el tiempo, Señor, de la cosecha, de esa cosecha que tú vas a hacer, Señor. Cuando esté el trigo y la cizaña, mi Señor, nosotros seamos trigo y no seamos cizaña, Señor, que va a ser echada al fuego, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios.
Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a refrenar la lengua. Ayúdanos a refrenar nuestras emociones. Ayúdanos a refrenar el enojo, mi Dios. Líbranos del engaño, líbranos de hacer el mal, mi Señor. Tu palabra, Señor, nos enseña que tú quieres lo mejor para nuestra vida. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por tu hermoso espíritu. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha recibido tu palabra, mi Señor. Ahora, mi Dios, yo sé que el resto te toca a ti, Espíritu Santo, porque dices tú en tu palabra que uno siembra, pero el que da el riego y el crecimiento eres tú, Espíritu Santo. Toca y obra conforme a tu perfecta voluntad, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.